Hoy en día, los problemas de género no solo se concentran en un solo factor, o sea que no es una situación que solo esté presente en lugares como en la escuela y en el trabajo, sino que también está prácticamente presente en todas las actividades humanas, ya sean sociales, culturales, religiosas, políticas, personales, etc. Todas las actividades que impliquen la convivencia entre hombres y mujeres. Y es ahí en donde se generan los problemas por cuestiones de género, ya sean por un carácter económico, debido a que en muchos trabajos el sueldo de los hombres es mucho mayor que el de las mujeres, sin importar que hagan la misma actividad o que sea el mismo puesto. De acceso al mundo laboral, es decir, que a los hombres se les dan mejores puestos que a las mujeres. De acceso a una buena educación, ya que en muchos países a las mujeres se les niega el derecho de estudiar solo por el hecho de ser mujeres. De sexualización, ya que las violaciones se han vuelto un arma. Y muchas más. Pero todos estos problemas, aunque comienzan pequeños, tienden a convertirse en violencia de género, ya sea psicológica, física, ambiental o incluso sexual. Y es aquí en donde se generan grandes repercusiones. Puede empezar como por ejemplo a nivel emocional, que está la depresión, pero puede ir subiendo a trastornos alimenticios e incluso, en casos más severos, suicidios, o peor, asesinatos por parte de los agresores. Durante la mayor parte de la historia griega antigua, el papel de la mujer fue relegado estrictamente a la casa. Las mujeres, como grupo, no tenían voz ni voto en los asuntos políticos, militares o civiles. Ellas estaban bajo la autoridad patriarcal de los varones. No podían ocupar cargos administrativos o ejecutivos. No podían formar parte de un jurado, ser miembro de concilios o pronunciar discursos en público. En pocas palabras, no tenían derechos políticos. Las cualidades que se admiraban de ellas eran el silencio, la sumisión y la abstinencia respecto de los placeres masculinos. En la antigua Roma, la mujer ocupó un lugar destacado en comparación con otras sociedades antiguas. Aunque prostituta, sacerdotisa o emperatriz, aún era considerada inferior según las leyes, permanecía como una menor y jurídicamente era igual que los niños. Las mujeres dependían de la autoridad de su padre y si contraían matrimonio, de la de su esposo. Sin embargo, hacia el principio de nuestra era empezó a emanciparse gracias a sus logros, superando el rol tradicional que le había sido impuesto. Después de la boda, la mujer se convertía en la dueña y señora de su hogar. Tenía poder para gestionar y administrar con responsabilidad los gastos del hogar y dirigir el trabajo de los esclavos y siervos. Desde luego, su principal objetivo era ser esposa y tener hijos. Ya para este entonces habían masajistas, lectoras o artistas. En esa Roma se empezaban a vislumbrar profesiones como peluqueras, costureras e inclusive comerciantes y comadronas. Al hablar de la Edad Media, la mujer se desempeñaba en 3 roles distintos. El primero es el de campesina y prostituta, el cual era el más bajo de todos y estaba marcado por pobreza, marginación y falta de educación. El segundo es la nobleza. Aunque éstas estaban relegadas a los trabajos domésticos, ellas sí poseían educación y ni siquiera les preocupaba ser alcanzadas por la pobreza. Aunque hay que decir que muchas veces eran objeto de intereses políticos, pues se les obligaba a casarse con hombres solo para establecer vínculos entre distintas familias de la nobleza. Por último, muchos desempeñaban el rol de la religión, lo cual no siempre era por vocación, sino también como forma de huir de la pobreza, además de que implicaba mayor independencia y libertad que el matrimonio y la familia, sin mencionar que tenían acceso a la educación. Ahora bien, el Renacimiento supuso una mejora especialmente para las mujeres de clase media alta, es decir, aquellas lo bastante privilegiadas como para haber recibido una educación, pero no lo suficientemente importantes socialmente en la diplomacia matrimonial. Una mujer con educación podía acceder a trabajos mejores al servicio de la clase alta, especialmente el de preceptora, ya fuese en letras, ciencias o especialmente artes. Existió mayor interés por la educación de las hijas, se les enseñaba literatura y música, ciencias y filosofía. Esa formación también las convertía en buenas candidatas para ocuparse, a su vez, de la educación de las hijas de la nobleza. Por último, en la edad contemporánea, el rol de la mujer va cobrando mayor fuerza, pues tiene ganado el derecho a la educación. En este periodo comienza un nuevo rol para la mujer, la feminista, la cual lucha en un mundo de hombres por la liberación de otras mujeres. La identidad femenina en el contexto social, a partir de la infancia, es considerada como frágil, pasiva y vulnerable. Al hombre, en cambio, se le asigna un rol activo. A raíz de que el movimiento feminista visibilizó a las mujeres durante el siglo XVIII, es cuando empieza a gestarse el interés sociopolítico, a través de los reclamos por los derechos de la ciudadanía de la mujer, para que así puedan tener acceso a la educación, voto, jornadas laborales remuneradas, entre otras.
Como hemos mencionado varias veces a lo largo del video, los problemas de género son un problema más común de lo que imaginamos y que a lo largo del tiempo hemos ido normalizando. Sin embargo, no es un problema nuevo. Viene desde muchos años atrás y por ello es necesario que regresemos un poquito en el tiempo para recordar desde qué momento es que se han desarrollado estos problemas de género. En Grecia, por ejemplo, pasa algo muy curioso. La forma de organización social que presentaban era de ciudades-estado o polis, que eran pequeños grupos dentro de Grecia y cada una de estas polis o ciudades tenía su propia forma de regirse. Dos de las ciudades más importantes fueron Esparta y Atenas. En una de estas ciudades había un claro ejemplo de la problemática que estamos abordando. En Esparta, todos eran educados por igual. Tanto hombres como mujeres eran educados para la guerra y tenían acceso a la educación. Claro, siempre y cuando su clase social se los permitiera. En Atenas, las mujeres no eran consideradas a la par de los hombres. De hecho, ni siquiera podían salir sin un acompañante. Justo como estas situaciones, han pasado a lo largo de la historia muchas otras. Podríamos profundizar en cada una de las culturas que revisamos a lo largo del semestre y encontraríamos muchísimos ejemplos de problemáticas de género. Por eso, es muy común que escuchemos que la mujer debe estar a cargo de los niños y la educación, mientras que el hombre debe salir a trabajar y traer lo necesario para la familia. Incluso hasta la fecha hemos escuchado ese tipo de comentarios cuando en realidad es que tanto hombres como mujeres somos capaces de trabajar, cuidar a los niños, ser responsables de su educación, cocinar, etc. Es muy cierto que con el paso del tiempo esta problemática ha tomado distintos vértices o perspectivas. Sin embargo, es falso de que esta lucha ha terminado. Me gustaría concluir con un aprendizaje que obtuve en la lectura de Maquiavelo. Leer y conocer sobre la historia nos ayuda a conocer los errores que se cometieron en el pasado para no volver a cometerlos. Para poder terminar con la problemática de género, es importante que conozcamos su origen.